Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora, en este día cuando avanza el mes de diciembre, el último mes del año, y la gente alborozada por las regalías, por el dinero en las calles, por la cercanía de las fiestas de fin de año, y siempre la época de Navidad, la misma brisita, las plazas comerciales llenas de gente, las calles llenas de gente. La gente siempre busca la forma de sacar ese dinerito para poder satisfacer algunas necesidades, pero también para darse algunos gustos, por así decirlo. Navidad siempre es una época que concentra, que concita a la gente a tener pese a las adversidades, ver la vida con diferente, con optimismo, con un cierto sentido como hasta de alegría, con todo y los problemas que no se quitan simplemente porque estemos en diciembre, pero que sí ayuda porque estamos en diciembre. Hoy comparto con ustedes algunos comentarios sobre el tema de la Ley 124 y la decisión del Tribunal Constitucional. La incautación de las drogas, ese gran cargamento de drogas de 9.2 toneladas de cocaína, de la captura de 2 prófugos de la justicia dominicana, uno en Colombia y uno en Estados Unidos, uno relacionado con temas de narcotráfico precisamente en Colombia. También la visita del presidente Luis Abinader a Qatar, no podemos dejarlo pasar, una visita interesante, importante, donde se reúne con los líderes para analizar la economía, el desarrollo de los países, para buscar puntos de avenencias, tener contactos personales. Estas reuniones siempre son importantes. Y Miguel Franjul, en su editorial de la fecha, habla sobre la decisión del Tribunal Constitucional en relación a la Ley 124. Estos y otros temas. Después de la pausa también voy a conversar con Julián Rojas sobre el tema de Siria, porque lo de Siria es un acontecimiento mundial importante que ha acaparado la atención durante este fin de semana pasado. Julián Rojas lo analiza magistralmente, como hace generalmente Julián Rojas con los temas internacionales. Estos y otros temas después de la pausa. La Procuraduría General de la República incineró hoy las 9.8 toneladas de cocaína que fueron incautadas el pasado viernes en un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo de agencias de Estados Unidos. La destrucción del alijo de cocaína más grande confiscado en el país se produce cuando aún las autoridades mantienen abiertas las investigaciones. Al menos 15 personas son investigadas por el cargamento procedente desde Guatemala y fue detectado en un contenedor que tenía a Bélgica como destino. El gobierno de Guatemala aseguró que el contenedor encontrado el pasado viernes en República Dominicana con un millonario cargamento presuntamente de cocaína no contenía sustancias ilícitas al salir del país centroamericano, de acuerdo a un análisis del mismo. El Ministerio de la Gobernación, el Interior guatemalteco, indicó en un comunicado que el contenedor fue revisado a través de tecnología de escáner, por lo que no presentaban ilícitos y por tanto fue catalogado como no sospechoso. La Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados inició hoy las entrevistas para elegir a los nuevos miembros para el periodo 2024-2028. A todos los aspirantes se les dará un tiempo de hasta 10 minutos para hacer una exposición de su hoja de vida y experiencia. Además, hay una etapa de preguntas que estarán a discreción de los integrantes de la comisión siempre que estos consideren necesarias. Rusia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU,
para abordar la situación en Siria tras el derrocamiento de su presidente Bashar al-Assad. Así lo reveló el embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, quien explicó que la convocatoria es por las consecuencias para el país y toda la región de estos sucesos. Señaló que para Rusia es importante comprender el papel actual de la Fuerza de las Naciones Unidas de observación de la separación UNDOF desplegada en los altos del Golán sirio desde 1974. La organización Human Rights Watch calificó el derrocamiento de Bashar al-Assad como una oportunidad histórica para que Siria reconstruya su futuro sobre los pilares de la justicia y el respeto a los derechos humanos. La caída del gobierno de Bashar al-Assad ofrece a los sirios una oportunidad sin precedentes para trazar de nuevo un futuro basado en la justicia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, señala Lama Fakih, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch, en una publicación oficial de la organización. Al menos 187 personas han fallecido este fin de semana en acciones dirigidas por el líder de una poderosa banda criminal que opera en Puerto Príncipe, en la comuna haitiana de City Soleil, reveló este lunes el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. El líder de una banda atacó a ancianos de los que sospechaba que habían causado la enfermedad de su hijo mediante brujería, citando a Red Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos. El líder de una banda, War Jeremiah Monel Micano, ordenó la masacre después de que un sacerdote vudú, al que le pidió consejo sobre la enfermedad de su hijo, acusara a los ancianos de la zona de dañar al niño mediante brujería. El menor falleció el pasado sábado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Tribunal Constitucional, apoyándose principalmente en el tema de violaciones al procedimiento para la aprobación de leyes, declaró contrario a la Constitución la Ley 124, esta famosa ley que crea la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la Dirección Nacional del DNI, que tengo el tema de las drogas también para conversarlo con ustedes, pero una ley muy controvertida y que ha recibido serias críticas de sectores influyentes, de muchos sectores importantes de la población, al entender que la misma violenta los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo el libre ejercicio de la libertad de prensa, del derecho a la privacidad y a la intimidad y de las formas como el Estado, que le da esta ley, podría tener para la búsqueda de informaciones para su trabajo de garantizar la seguridad nacional en base a las acciones de inteligencia. Desde que salió esta ley, finales del 2023, salió del Congreso y fue promulgada por el Poder Ejecutivo, fue sometida a iniciativas del Poder Ejecutivo.
sufrió duras críticas inmediatamente, comenzando por la Sociedad Dominicana de Diarios, que se rebotó en la Sociedad Interamericana de Prensa, advirtiendo la peligrosidad de la aplicación de una ley de esta naturaleza para el ejercicio de la libertad de prensa, los derechos de privacidad y de intimidad de la gente y los procedimientos que se ponen en manos del Estado para buscar información de inteligencia, por ejemplo. Finjus, participación ciudadana, la generalidad de los abogados constitucionalistas, expertos en temas constitucionales, los medios de comunicación, los analistas, la sociedad en sentido general, hasta la Asociación de Bancos por los derechos a la privacidad en las informaciones bancarias, muchas entidades, medio país con grado de influencia se pronunció en contra de esta ley. Y el presidente Luis Abinader dijo, si la ley adolece de puntos inconstitucionales, la vamos a revisar y vamos a someter un proyecto de enmienda. Y comenzó un proceso de conversaciones en una comisión creada en la que participan el director del DNI, Luis Soto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, abogados de reputada experiencia en los temas constitucionales, la prensa, la iglesia, el sector empresarial, son muchos sectores. Una reunión bastante cerrada, pero bastante abierta. O sea, no una multitud, pero sí sectores representantes de lo más graneado de la sociedad dominicana, que tiene que ver con esto de las garantías constitucionales para el ciudadano. Meses van, meses vienen, meses van, meses vienen. Quedó como en un limbo hasta que hace un par de meses se sometió un proyecto ya con una serie de enmiendas al Congreso Nacional y es conocido por el Senado y la Cámara de Diputados. Pero en el interín, partidos políticos, los tres principales partidos de la oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, sometieron un recurso de inconstitucionalidad a esta ley por una serie de cosas. Abogados constitucionalistas, algunos sometieron un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. Personas ligadas a los medios de comunicación hicieron lo propio y habían varios sometimientos ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional evacuó en el fin de semana una sentencia declarando contraria a la Constitución esta ley 124. Pero lo hizo sin entrar en el fondo de articulados definidos como los que han planteado, los que objetan esta ley 124, y se fue por el lado del procedimiento que se usó para aprobar la ley. Porque esta es una ley, establece el Tribunal Constitucional, una ley orgánica, porque establece de cara a derechos ciudadanos, de cara a situaciones de interés nacional, no reflejado en puntos específicos como las leyes comunes y que por tanto debía tener un procedimiento de ley de aprobación de mayoría de diferente, un procedimiento al que se aprobó y por eso la declaran inconstitucional o contraria a la Constitución de la República, pero dejan la ley sin efecto. La sentencia es muy clara y dice que la ley queda derogada. En el interín, ahí está el proyecto que sometió el Poder Ejecutivo con las enmiendas. La pregunta es, ya esa ley no existe, no se puede enmendar una ley que no existe. Habrá que someter otro proyecto de ley, entiendo yo, otro proyecto de ley para establecer el DNI o la DNI con los modernismos, los mecanismos que entienden los organismos oficiales para la búsqueda de la inteligencia, de las observaciones de comportamientos, de situaciones que garanticen
la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, la seguridad del país. ¿Qué vemos en esto? Bueno, la Sociedad Dominicana de Diarios lo ha aplaudido, que hayan derogado esa ley. Muchos abogados, entidades que hayan derogado esta ley. La parte política, un resbalón, nuevo resbalón del gobierno, esa es la parte política. Ahora, lo importante en esto tiene una importancia capital, y es que el Tribunal Constitucional, la máxima instancia y la última instancia que tiene el sistema judicial e institucional de República Dominicana en materia de las garantías constitucionales precisamente, ha determinado por encima del interés oficial o del gobierno que sometió este proyecto de ley y que promulgó este proyecto de ley y que aprobó este proyecto de ley en el Congreso con su mayoría, ha decidido que no procede. Y esto fortalece la institucionalidad del país. Que haya tenido que llegarse hasta este punto extremo de llegarlo al Tribunal Constitucional para que se recapacite sobre eso y se le imponga realmente la violación constitucional de esta ley, ya no proyecto, es una pena. Pero funcionan y funcionó el mecanismo institucional y constitucional. Y eso es bueno. Es bueno porque hay instancias a las cuales el ciudadano, la sociedad, los partidos, las entidades pueden recurrir en demanda de que sus derechos sean garantizados y respetados. Y eso es bueno, eso afianza la institucionalidad del país. No cabe duda de que esa ley es un desastre en la forma como está estructurada y que va a ser siempre motivo de enfrentamiento a quien trataren de aplicársela. Siempre va a haber un resquemor sobre las garantías de los derechos del ciudadano. Ahora está la oportunidad de presentar un proyecto limpio de todo este tipo de nebulosas que habían en algunos de los articulados del proyecto, para hacer un proyecto transparente, sin puntos oscuros, sin el temor de la gente de que esto vaya a obedecer a medidas arbitrarias o represivas en un momento determinado. Porque aunque el presidente Luis Abinader dijo, esto no se lo vamos a aplicar a nadie, además en mi gobierno la idea, la intención no es reprimir a la sociedad, pero eso lo puede decir Luis Abinader, está en el poder ahora y puede cumplirlo durante sus 4 años de gestión que le quedan y cuando venga otro. Es una ley que está ahí, además, si es una ley y violenta los derechos de la gente, es una ley como una espada de Damocles sobre la cabeza de la gente y en algún momento, si deciden aplicársela a alguien, aunque sea cuestionada en su constitucionalidad en el tribunal, pero es una ley. Entonces ya esta ley sí ya no existe. Fue derogada, entonces le abre la oportunidad al Poder Ejecutivo, al gobierno, a hacer un proyecto acabado sin ninguna de estas nebulosas, ni ninguna de estas quejas de eventuales violaciones constitucionales, e incluso puede ser socializado con expertos en la materia constitucional, y así como se iban a hacer esas enmiendas para ajustar y quitar esas nebulosas, se debe hacer un proyecto nuevo, porque tiene que ser un proyecto nuevo, no se puede enmendar una ley que está derogada. Proyecto nuevo que esté limpio de todas estas dudas, de todos estos temores. Ojalá así
así pudiera ser. Sobre este tema, Miguel Franjul, en su editorial de este lunes, habla sobre la situación. En su editorial de la fecha, en el Listín Diario, lo titula Malletazo contra la arbitrariedad. Un editorial que refleja cómo la gran prensa de República Dominicana ha visualizado esta situación. Lo comparto con ustedes a continuación. Malletazo contra la arbitrariedad. El fallo del Tribunal Constitucional anulando la Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI constituye un hito en la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución en nuestro país. Este malletazo es una contundente respuesta a una legislación que amenazaba principios esenciales como la privacidad, la libertad de prensa y la confidencialidad de las fuentes. Con esta decisión, el TC demuestra nuevamente que es un guardián firme de las garantías democráticas. Es lamentable que esta ley haya sido promovida desde el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional con artículos que generaban ambigüedades y riesgos graves para derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. En su artículo 11, obligaba a los ciudadanos y entidades a entregar cualquier información requerida por la DNI sin las debidas garantías judiciales, mientras que en el artículo 26 imponía sanciones desproporcionadas que podrían fomentar la autocensura, algo incompatible con un Estado de Derecho. Las denuncias hechas por la Sociedad Dominicana de Diarios, la Sociedad Interamericana de Prensa y líderes de opinión, así como la revisión jurídica promovida por sectores críticos, fueron determinantes para evidenciar las falencias de esta legislación. Desde el Listín Diario apoyamos la necesidad de institucionalizar un órgano como la DNI, vital para la seguridad nacional, pero bajo un marco jurídico que respete plenamente los derechos ciudadanos y los principios democráticos. El Poder Ejecutivo tiene ahora la oportunidad de subsanar este error y presentar un proyecto reformulado que garantice el equilibrio entre seguridad y libertad. Es imperativo que cualquier normativa futura sobre la inteligencia nacional no se convierta en un instrumento de arbitrariedad o de abuso. Este malletazo contra la arbitrariedad no solo es un triunfo de la justicia, sino también un recordatorio de que las leyes deben nacer del consenso, con respeto absoluto por los derechos humanos y los valores democráticos. En el fin de semana pasado, la Dirección Nacional de Control de Drogas se anotó un gol que vale por el partido, por así decirlo. 9.5 toneladas de cocaína fueron incautadas en el puerto multinodal de Punta Caucedo, que venían de Guatemala, llegaron aquí en un furgón, fueron trasvasadas a otro furgón, lo que hace una implicación dominicana en el caso, no solamente en el tránsito, y su destino era Amberes, Bélgica. Amberes es el principal puerto marítimo comercial de Europa prácticamente. Puerto muy grande, donde hay un extraordinario movimiento y es considerado uno de los puntos neurálgicos para el contrabando, para la introducción de drogas que se disemina después por Europa. Pues este decomiso, 9.5 toneladas de cocaína, es el más grande incautado en República Dominicana. El mayor era hasta ahora 2 toneladas, 2.2 toneladas. Supongo que son 9.5 toneladas. Mucha droga, señores. Ustedes pueden ver ahí, mucha droga. Vamos a poner este video. 9.588 kilogramos, esto es 9.5 toneladas, presumiblemente cocaína, el cargamento más grande en toda la historia de la República Dominicana. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por la Dirección de Aduanas, Agencias de Inteligencia del Estado y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron 9.588
588 kilogramos, esto es 9.5 toneladas, presumiblemente cocaína, durante un operativo de vigilancia e interdicción conjunta realizado en la referida terminal portuaria del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Por instrucciones del fiscal, se procedió a realizar una inspección más exhaustiva, logrando detectar en ambos contenedores un total de 320 sacos conteniendo en su interior los 9.588 kilogramos o paquetes de una sustancia que se presume es cocaína con un valor estimado a los 250 millones de dólares. Las primeras investigaciones dan cuenta de que el contenedor cargado de banano llegó al país procedente de Guatemala y, según se ha establecido, varios individuos, hasta el momento desconocidos, intentaban transferir el alijo a otro contenedor que sería embarcado en un buque con destino a Bélgica. El Ministerio Público y la DNCD en este momento investigan al menos a 10 personas vinculadas al puerto mientras se profundizan las indagatorias en relación al frustrado envío de la sustancia a Bélgica. Esto es un golpe duro al narcotráfico. Pero esto significa que República Dominicana sigue siendo un punto importante para el tráfico de drogas a Estados Unidos y a Europa. En este caso era para Europa, pero principalmente para Europa porque esos barcos grandes que se reabastecen de contenedores que vienen de varios países con cargas más pequeñas y se introducen en los barcos grandes para hacer el tránsito atlántico para llegar a los puertos de Europa, sigue siendo un punto apetecible. Sigue siendo un punto importante porque la droga no cambió el furgón de aquí y lo pusieron aquí, en las grúas, a otro barco, sino que ese furgón fue abierto, sacada la droga, colocada en otro contenedor de lo que estaban para ir a ese viaje hacia Amberes, hacia el puerto de Amberes. O sea que fue manipulada en República Dominicana. Señores, para que ustedes vieron esa cantidad de droga, para que eso pueda ser manejado de un furgón a otro, no hay capacidad para que sean 3, 4 personas que estén ahí y hagan ese trabajo. Eso establece una estructura, una organización. Se habla de que esa droga debe costar 250, 300, 400 millones de dólares. Una estructura. ¿Por qué esa droga? Guatemala hace frontera con México, no fue a través de México para seguir a otro punto, sino que vino a República Dominicana. Es la posición geográfica de República Dominicana en el centro del Caribe, este gran puerto multinodal que maneja 3, 4 millones de contenedores al año. Punto ideal para hacer ese trasvase y para hacer esta operación. Hay 10 personas en investigación, pero esto no es una operación de 10 personas. Es una operación grande, importante, de mucha gente, de una estructura bien planificada, de poder, de dinero, de comprar voluntades, complicidades. Uno espera que haya más información más adelante y uno espera asimismo que esta información que debe llegar más adelante ponga en un contexto más comprensible las complicidades y el volumen de esta operación. Una operación cualquiera. Son 9.5 millones de toneladas de droga, de cocaína en paquetes. Cada paquete contiene 1 kilo. 1000 kilos son 1 tonelada y ahí hay 9 toneladas. Calculen, bueno, ustedes ven ahí la cantidad de droga que hay. Impresionante. Impresionante. Con este alijo que se ha descubierto,
se estima unos 40 y tantos toneladas de drogas incautadas en República Dominicana a lo largo de este año. Y combinando esto con drogas también que se han incautado en combinación y estrategias con la Guardia Costera de los Estados Unidos, con otras unidades, con la inteligencia de otros países, suben como a 60 toneladas de drogas incautadas este año. Mucha droga está pasando por la República Dominicana. Y de ahí uno se da cuenta de la realidad de esto cuando ve al dominicano, apellido Mosquera, que arrestaron en Colombia y está tipificado en los Estados Unidos incluso, que lo ha pedido en extradición, como un importante capo de la droga. Implicado en esa operación Falcón que fue desmontada en el 2021 y hubo mucha gente presa, incautaciones millonarias, y este señor que era como el cabecilla, el líder de eso, huyó y se fue y se escondió en Colombia. Tenía un nombre falso, hacía una vida más o menos, y que yo cuánto, con el dinero de la droga y de los carteles, pero la inteligencia le fue dando seguimiento, y poco a poco y cayó en manos de la autoridad en Colombia. Si fue denunciado por alguien, si se descuidó y lo agarraron, si el seguimiento de las pistas tanto de República Dominicana como de la DEA que lo andaba buscando dio resultados porque alguien más lo ubicó definitivamente, como se hace cuando agarran a un capo de esto de la droga, lo llevan a Estados Unidos, por ejemplo, y negocian con ellos. Dame otros capos, dame otras situaciones, ayúdame a desmantelar grandes estructuras del narcotráfico a cambio de suavizar, de negociar tu sentencia, te declaras culpable y negociamos tu sentencia. En vez de tener 20 años de prisión, quizás te damos 10 y a los 5 sales por buena conducta a la mitad de la pena. Todo esto ocurre y es muy frecuente. ¿Estará este caso de los 9.5 toneladas, alguna relación con este arresto de Mosquera, este hombre considerado como un jefe importante del narcotráfico de Sudamérica hacia República Dominicana? No sabemos. Pero uno lo pone dentro del contexto porque esto ocurre así. Él será extraditado a Estados Unidos, se habla de Puerto Rico o Miami, porque tiene cargos por narcotráfico, por tratar de introducir drogas tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos. Y entonces, antes que venir a República Dominicana, es seguro que le hacen un puente y se lo llevan para territorio norteamericano. Puerto Rico o Miami se ha hablado. Pero importante esta operación, tanto la incautación de la droga como la captura de este señor. También capturaron a otro dominicano en Estados Unidos que estaba siendo buscado por una serie de estafas y delitos en República Dominicana y fue también arrestado. Hay más o menos algunas cosas de lo que informó la policía sobre los arrestos de estas personas. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader continúa en Qatar hasta este martes, cuando tiene planeado regresar a la República Dominicana luego de participar en el Foro de Doha, que es un foro internacional, principalmente sobre los temas de la economía, los negocios, la producción, los intercambios comerciales, el comercio. O sea, es importante porque van los líderes mundiales a ver en una panorámica y a tener reuniones bilaterales y a hacer acuerdos de bloques, de bilaterales. Son siempre estos temas importantes para discutir, para analizar. Después de la reunión del Foro de Doha, el sábado y domingo, entonces el presidente ha seguido
con una serie de reuniones, intercambios directos. Fue recibido por el emir de Qatar, por las autoridades económicas y las autoridades de los intercambios comerciales. El presidente anda acompañado de los ministros de Industria y Comercio, Ito Bisonó, de Hacienda, Jochi Vicente, de Minas, de Energía y Minas, Joel Santos, y de la directora de Pro Industria de Pro Dominicana, que es como la asociación de la Dirección de Exportación e Importación de República Dominicana. Es el organismo que maneja este tipo de comercios, de negocios, de acuerdos, la señora Viviana Riviero. Entonces, con su equipo y los equipos de tanto de Qatar como de otros países, el presidente ha agotado esta agenda y está supuesto a regresar a República Dominicana este martes. Enhorabuena con estas visitas. Yo siempre he estado de acuerdo con cercanía en las relaciones internacionales. Esto solamente deja beneficios al país. Nosotros no podemos vivir aislados en un mundo ya interconectado y de múltiples negociaciones y acuerdos y contactos y acciones bilaterales que solamente sirven para el desarrollo de nuestros países. Ya veremos los resultados. Después de la pausa converso con Julián Roa sobre el tema de Siria, que es el tema que ha acaparado la atención nacional, la atención mundial, la atención de cómo se está conformando este mundo con estas guerras y estos gobiernos y estas acciones que a veces nos llenan de preocupación, pero que también tienen reflejo hacia el desarrollo de nuestros países. Permítame la pausa en este punto y a la vuelta converso con Julián Roa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con nosotros aquí en Oye País. ¿Qué pasó en Siria? ¿Hacia dónde va el tema sirio? ¿Qué trascendencia geopolítica tiene en esa zona del Medio Oriente, en toda esa zona llena de conflictos y de alternativas y de incertidumbres y de signos de interrogación? Don Julián Roa, para analizarlo. Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. El tema sirio es sumamente complicado. ¿Por en qué? Sentido general. ¿Por qué? Porque Siria es la especie del pivote que tenía parte de la Federación Rusa en Medio Oriente. No tiene otro enclave que no sea Siria. Y por supuesto eso desbalanza toda la geopolítica de esa zona. Siria jugaba un papel, y por supuesto Irán también. Siria era como un jugador que jugaba en las dos ligas, en la liga rusa y en la liga iraní. Había una especie de acuerdo en formar parte de ese conglomerado que son los países de Medio Oriente. Y por supuesto en la crisis judío-palestina, hay que decirlo. Recuerde que Siria
que mire la cosa, la paradoja de la vida. Siria tenía un gobierno de 53 años. Sí, el padre y el hijo. El padre y el hijo. El viejo Hafez al-Assad, que fue colocado por Occidente, hay que decirlo, en la década del 70. Se coloca y se crea lo que era el partido Baas de aquel entonces, que es el mismo nombre del partido de otro que también colocó Occidente, como fue Saddam Hussein en Irak. Ambos, a un inicio, representaban los intereses de Occidente. Pero al poco tiempo, al final, Hafez al-Assad terminó siendo enemigo de Occidente en sentido general. Y entonces captado por Rusia. Por supuesto, por Rusia y sobre todo Irán. por el mundo musulmán, Sí. hay que decirlo. En el caso de Hafez al-Assad es de línea dura, por supuesto. Forma parte de la minoría en Siria, la minoría alawita. El alawismo es una derivación del sunismo, del islam sunita. Pero la mayoría de alrededor de 20 millones de habitantes que tiene Siria, apenas 3 millones son alawitas. Significa que la mayoría son de tendencia sunita. Significa que Siria estaba siendo gobernada hace 53 años por la minoría, en este caso, y sobre todo de mano dura, hay que decirlo. Miren lo extraño del caso. El Hafez al-Assad tiene 2 hijos. El hijo mayor era el sucesor natural de Hafez al-Assad y se mata en un accidente de tránsito. Se mata corriendo un carro de eso de carrera. Y por supuesto, entonces a la muerte de Hafez al-Assad, lo lógico es que Occidente entendiera que su sucesor, que había estudiado en Oxford, había estudiado, es médico, es oftalmólogo, había estudiado en Occidente, pues fuera más pro-Occidente. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Se apoyó más en Irán y más en Rusia. Por lo tanto, continuó ese periodo de confrontación contra Europa y contra Estados Unidos, por supuesto. Lo que yo me pregunto, Julián, en el desenlace de este conflicto que comenzó, y muchos lo enmarcan dentro del comienzo de la primavera árabe, y que decían como que ahí se paró la cosa. Pero si Rusia era uno de los sustentadores políticos, económicos, qué sé yo, de Siria, del gobierno sirio de al-Assad, si él era uno de esos sustentadores, y de hecho es así que recibe asilo político en Rusia, ¿cómo los rusos no intervinieron, no lo apoyaron, no le informaron, le indicaron, le establecieron lo que se le venía encima con la capacidad de la inteligencia y el poderío militar y todas las cosas que tiene Rusia, y en apenas 11 días derrocaron este gobierno? O sea, esa incógnita me queda. Sí, no, a usted no, a todo el mundo. De hecho, recuerde que la primavera árabe en 2011, 2010 aproximadamente, eso derrumbó todas las dinastías, los gobiernos de mucho tiempo en todo Medio Oriente y parte del Magreb africano, desde Túnez hasta Egipto. Recuerde que este gobierno se lleva a Anwar el-Sadat de Egipto. Sube un gobierno de izquierda en Egipto, se llevó a Gaddafi, que era la famosa hermandad musulmana, se llevó a Gaddafi y no se llevó a Siria, se tuvo al punto de llevar a Siria, no se llevó a Jordania porque Jordania en cierto modo se acopló a los cambios. No fue positivo la primavera árabe, terminó desestabilizando toda la zona. Lo que entendían los árabes que iba a ser una conquista de libertad fue todo lo contrario, con excepción de Egipto, que volvió más o menos a tener una posición más distendida con Israel. ¿Qué pasa con Siria? Siria, como les repito, tiene una base militar rusa, es la única base militar rusa en esa zona, y en cierto modo era la punta de lanza para apoyar a los grupos terroristas o a los grupos contrarios a Israel. El caso de Hezbollah, que es en el sur del Líbano, que es una milicia mayor que el ejército libanés, pero totalmente apoyado por Siria. Y por supuesto en el caso de Hamas. Con este cambio necesariamente Hezbollah tendrá que ser, de hecho ya Israel ha ocupado la altura del Golán, la parte siria de la altura de Golán, para evitar que otros grupos beligerantes lo ocupen. Lo lógico es que entre Israel y el famélico Estado libanés terminen con la milicia de Hezbollah o la disminuyan al máximo.
¿Por qué sucede de manera extraña en menos de 20 días? Recuérdese que la guerra es de 1911, Sí. del 2011. Sí. Tenemos una guerra de 12 años aproximadamente. Pero la ofensiva es en... Pero el apoyo siempre fue Rusia. Rusia está en estos momentos sumergido en la guerra con Ucrania. En cierto modo no podía llevar ambos apoyos. En cierto modo Rusia tuvo que dejar a la libre, vamos a decir así, ese apoyo militar, sobre todo a Siria. Y por supuesto el propio ejército sirio, leal al presidente Haftar, el propio ejército terminó abandonándolo. La parte militar no llegaba, los insumos no llegaban. Rusia se vio y se ha visto en la necesidad de concentrarse en Ucrania, en la cual no aparece en la mayoría de los medios occidentales, pero las pérdidas humanas de Rusia sobrepasan el 1.000.000 de personas. Estamos hablando que Rusia ha perdido una gran parte del ejército en esa guerra, en esa confrontación con Ucrania. Claro, Rusia ha actuado inteligentemente y lo que ha hecho es que ha convertido en rusos soldados ucranianos, que es el caso del Donbass, tanto Donetsk como Luhansk. Parte de los que luchan por la independencia de esas ciudades, de esos pequeños estados, se han asociado a Rusia, pero las pérdidas son multimillonarias. ¿Qué va a pasar? Ha tenido que recurrir a China. Digo a China porque Corea del Norte no pelea sin la anuencia de China. Y tiene soldados de Corea del Norte en Ucrania. ¿Qué va a pasar? Es una incógnita realmente qué va a pasar. Para Occidente fue el día de Navidad o fue el día de Reyes. Joe Biden no esperaba que ese desenlace se hiciera tan rápido. Igualmente Europa. Dice Biden que ha sido un evento justiciero. ¿Qué pasa ahora? Pero va más ¿Quién va a sustituir Occidente con estos grupos que con... Debe ir más cómodo. Con Saddam. ¿Por con qué? al-Saddam. ¿Por qué debe ir más cómodo? Por la guerra del 11 la comienza un grupo terrorista islámico que se llama el Estado Islámico, el ISI, el famoso ISI. Y dentro del Estado Islámico hubo una facción que fue apoyada por Al-Qaeda, que era la facción del Al-Nusra. El líder de Al-Nusra, apoyado por Al-Qaeda desde Irak, luchó al lado del ISI, pero al final él termina peleando en contra del propio Estado Islámico. Y aunque Al-Qaeda le pide que se retire, él crea conciencia propia y no retira el grupo de Al-Nusra. Logró aliarse con los grupos minoritarios en Siria y ha logrado generar un liderazgo en todo el sentido de la palabra. Entonces, esta es una persona que viene primero. En Estados Unidos está colocado como terrorista internacional. Sí. De hecho, tiene warning, tiene una recompensa. Pero ha logrado hacer una especie de crossover. Primero estuvo con Al-Qaeda, luego estuvo con Al-Nusra, cercano a ISIS, contrario a ISIS. Ahora, una de las muestras que da mayor señal del cambio hacia Occidente es que inclusive se ha quitado la ropa tradicional. Se ha puesto una chaqueta como Occidente, se ha afeitado, se ha peinado hacia atrás. Las declaraciones que ha dado de hablar de libertad, de democracia. Es una incógnita porque Estados Unidos ahora no sabe si realmente lo que está viendo es una persona sincera o no, aunque tiene que tomarle la palabra, porque es la mejor carta que tiene Estados Unidos en este conflicto. ¿Y cómo incide eso en el conflicto de Israel con Irán, del conflicto de Israel con Hezbollah, del conflicto de Israel con Hamas y Gaza? O sea, de todo esto que envuelve a Israel. Siria está ahí en frontera. ¿Qué pasa con la inteligencia de Irán contra Israel? Es Siria. Sale de la embajada de Teherán en Damasco. Toda la inteligencia y todo se hace desde Siria contra Israel, hay que decirlo. El apoyo militar, el apoyo estratégico sale de Siria. Con la pérdida de esto ahora del poder de Bashar al-Assad, Irán pierde un gran enclave. Sencillamente Israel, y por supuesto va a disminuir totalmente la influencia de Hamas en el sur del Líbano. Pero en el entendido... de Hezbollah en el sur del Líbano. En el entendido de que estos grupos sean menos beligerantes. Totalmente. Pero ¿y si son tan beligerantes como por su tradición de dónde vienen? No importa qué tan beligerantes sean o no, Israel lo va a disminuir. Y lo va a un ejército que no ha entrado y tiene la oportunidad de entrar ahora es el ejército libanés. Es una oportunidad
de quitarse la milicia de Hezbollah de encima, de que realmente el Estado libanés lo dirija el Líbano y no Hezbollah como hasta ahora sucede. Es una oportunidad para Israel que lo ha favorecido 100%. Claro, Israel venía trabajando el tema de cómo iba a lograr esa pérdida de Bashar al-Assad. Y hay un actor que usted no ha mencionado que tuvo mucho que ver en la estrategia, que es Turquía. Claro. Acuérdese que el sur de Siria es el norte de Turquía. Y por lo tanto Turquía influyó mucho para la salida de Bashar al-Assad. Turquía es enemigo de Siria por el tema del Kurdistán. El Kurdistán es una población enorme que está en territorio turco, pero está en el sur de Siria, que anda buscando una independencia propia, crear un país, para lo cual Turquía no lo ha permitido. Significa que salir de Bashar al-Assad, Turquía le trae cierta tranquilidad con el tema de la secesión. Pero eso no expande más el conflicto. Sí, claro. Para Occidente ha sido positiva la salida de Bashar al-Assad. Para Rusia es una derrota. Para Irán es una derrota. Y para la propia Siria, por supuesto. Para el gobierno de Bashar al-Assad. Tiene que haber cambios necesariamente. Va a depender del tipo de apoyo, sobre todo financiero, que pueda ofrecerle. Y de la inteligencia de... Biden está de salida. Biden le quedan hasta el 20 de enero. Si se va a pasar la parte de Navidad, le quedarán menos de 15 días. 15 días de trabajo. Las relaciones internacionales con Biden han sido extremadamente torpes, hay que decirlo. No han sido las mejores. Con Trump son peor, debo decirlo. El caso del Pompeo es un empresario, pero este Blinken es mayor, pero no ha sido certero en la política exterior que ha manejado hasta ahora, hay que decirlo. Yo pienso, cuando vi lo que pasó en Siria y la similitud con lo que pasó en Irak en su momento, yo pensé, ¿podría Siria venir a convertirse en un Irak mucho más moderado, mucho más tranquilo, que ni hiede ni huele, lo que no quiere que nadie le moleste y tratar de recomponerse? A Occidente le conviene. Tiene la base militar rusa en Alepo, por supuesto. Sí. Tiene la base militar en el Levante, en el Mediterráneo, y eso necesariamente hay que tratarlo con el mayor grado de delicadeza. No puede haber un enfrentamiento. Por lo tanto, eso será un asunto de tiempo. En las negociaciones con Trump, por supuesto que va a estar en ese tablero. La base militar rusa va a estar en el tablero, por supuesto, las negociaciones en Ucrania. Eso mejora la capacidad de negociación de Occidente en Ucrania. Que hasta ahora lo que se ha planteado es que, por lo menos por parte del equipo de Trump, es de que Ucrania se olvide de los territorios que ya han sido ocupados por Rusia y que Rusia permita la entrada de Ucrania a la OTAN. Ucrania no está de acuerdo y esa es parte de la discusión. Todo esto entra dentro de esas negociaciones. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roas sin desperdicios para analizar los diferentes escenarios de la geopolítica mundial y sus consecuencias. Muchas veces cosas que uno no entiende, que uno no comprende, pero que están ahí y en manos de los estudiosos de los temas internacionales, sí uno encuentra que tienen muchas veces mucho sentido. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.